Para hablar de este trastorno, primero debemos identificar lo que es. Bien, el DSM-5 nos dice que el trastorno de la personalidad límite es un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos e impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Hablamos de unos criterios que se tienen que cumplir, los cuales son 9 criterios. El primero está hecho por esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. Puede tener comportamiento suicida o conductas autolesivas acompañados para evitar pues el abandono. También hay patrones de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia entre los extremos de la idealización y la devaluación. Las personas con trastorno límite de la personalidad tienden a sobreidealizar a una persona como si fuese una especie de Dios, o sea, como un salvador. Normalmente las personas con trastorno límite de la personalidad tienden a exigir ciertas conductas, comportamientos o características que simplemente no se pueden cumplir, o sea, no hay la posibilidad de que éstas sean reales, como una persona que no puede cometer ningún tipo de error porque si no llega la devaluación. La devaluación es lo opuesto de la idealización. Otros criterios también tenemos la alteración de la identidad. Es decir, es muy común que las personas con TLP tiendan a cambiar de tipo de estilo de vestir, de comportarse. Puede pasar de ser una persona muy sensible a ser una persona muy seria, o de ser muy serio a ser muy alegre. Esta inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo pues da una disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez más de unos días, pero sí puede pasar. De hecho, es bastante común que a las personas con trastorno límite de la personalidad peleen contigo, o sea, peleen, o sea, de verdad pelean, y al poco momento se les olvida que tuvieron esta discusión, se les olvida que estuvieron mal con la persona. Es decir, simplemente no toman en cuenta que ya hubo aquí un disgusto hacia la otra persona. Entonces aquí también entra un poco lo que es la idealización y la devaluación. La idealización hace que nos ceguemos ante problemas que tengamos con otro ser, o sea, ante desacuerdos, ante de que dijimos que no nos gusta que comporten de cierta manera y después simplemente olvidarlos porque estamos solos y es lo único que tenemos en nuestra vida. Es muy común este comportamiento. También existe comportamiento, actitud de amenazas recurrentes, de suicidio, conductas autolesivas. Y esto también es un poco, viene de la victimización, de sentir que si nos victimizamos lo suficiente, vamos a llegar a importarles a alguien. O sea, queremos compartir nuestro sufrimiento y nuestro dolor para tener un poco de atención, sí. Tenemos impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. Puede ser gastos, sexo, drogas, conducta temeraria, atracones alimentarios. De hecho, también es común que tengan trastorno de conducta alimentaria. Y pues no se debe incluir el comportamiento suicida en las conductas autolesivas en este criterio, sino que deben venir aparte, como pues ya se los mencioné en un criterio anterior. También estas personas tienden, sí, es bastante común a tener ninfomanía. La ninfomanía, pues ya sabemos que es un tipo de adicción compulsiva hacia todo lo que sea relacionado al tema sexual, que de hecho ni siquiera está dentro del control de la persona. Muchas de estas personas sienten asco al simplemente experimentar estas ideas, pero es inevitable. Su cabeza se los presenta como un tipo de pensamiento intrusivo en realidad. Puede llegar a ser el caso de ninfomanía o puede ser lo opuesto, siendo completamente una fobia a todo lo sexual. Eso también puede derivar de un trauma en el pasado de abuso sexual, en donde la persona puede simplemente
abrazarla, o sea, abrazarlo en forma de ninfomanía o simplemente en forma de fobia. También hay sensación crónica de vacío. Esto es una de las cosas más molestas de tener trastorno límite de la personalidad, porque la sensación crónica de vacío es como un dolor que no puedes acariciar, es como si tuvieras comezón, no te puedes rascar. Las personas con trastorno límite de la personalidad se llegan a aburrir demasiado y entonces no lo soportan, no lo toleran. De hecho, estas personas con este trastorno no tienen mucha tolerancia ante muchas situaciones. Eso también deriva de un factor biológico que después se los voy a explicar. Y es donde empiezan a entrar las conductas impulsivas de gasto, de alimento, de sexo, de drogas, etc. Hay enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Puede ser exhibición frecuente de enfado constante, peleas físicas recurrentes. De hecho, en los hombres se presenta más comúnmente la violencia. Las mujeres tenemos un poco más del tipo paranoide y los hombres un poco más del tipo impulsivo. Y aquí es donde entra el siguiente criterio, que es ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. De hecho, es bastante común que las personas, especialmente las mujeres, presenten episodios disociativos, como había mencionado antes, que incluso llegan a comportarse de cierta manera y después inmediatamente olvidarlo. Las personas con este trastorno tienden a olvidar las cosas negativas. Es un mecanismo de defensa, de sobrevivencia ante el trauma, ante el estrés, porque simplemente esas personas no pueden tolerar más trauma, no pueden tolerar más estrés. Ahora, quiero agregar que de hecho es bastante común que el TLP venga acompañado de otros trastornos, siendo unos de ellos los más comunes, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno disociativo. Como dijimos, el trastorno límite de la personalidad tiende a tener episodios disociativos ya de por sí, por lo cual el trastorno disociativo se vuelve un mecanismo de defensa para la persona de trastorno límite de la personalidad, para que esa persona pueda seguir el día a día sin enfrentar los problemas que este trastorno pues, nos atrae. El trastorno de estrés postraumático se estima que del 25 al 30% de la población general en Estados Unidos presentan los criterios para el trastorno de estrés postraumático, y el TLP también cumplía con los criterios para el otro trastorno. Cerca del 30 al 70% de los adultos diagnosticados con TLP tuvieron un episodio de trastorno de estrés postraumático en algún momento de su vida. Ya que sabemos algunas cosas básicas de trastorno límite de la personalidad, ahora sí podemos hablar de lo que es una experiencia con este trastorno. Como bien saben, yo hace poco me independicé, lo que yo realmente no era demasiado consciente, y gracias a que también padezco trastorno disociativo, es que yo no sufría como tal la soledad. Yo no era consciente de este problema, del miedo que eso acarrea. Y el día que me fui a independizar, pues mira, me di contra el muro. O sea, de verdad me di contra el muro, porque todos los síntomas empezaron a salir. Todo se desbordó y yo tuve muchas crisis cuando me fui a vivir. De hecho, es recomendable que las personas con trastorno límite de la personalidad se abran a la independencia de muy poco paso, o sea, de lento, poco a poquito, porque las personas con este trastorno también tienen problemas con la independencia. O sea, estas personas viven dependiendo de otros seres para sobrevivir, entonces les cuesta todo el tema de la independencia. Yo pues no viví con este problema por el trastorno disociativo y porque mi infancia me llevó a realmente ser una persona sobreindependiente. Entonces yo nunca había visto el problema de ser independiente. El día que me fui a vivir, yo les juro, yo lloraba y decía, no, quiero a mi mamá, no, es que yo quiero a mi mamá, necesito a mi mamá, no puedo estar sola. Así eran mis pensamientos durante la crisis.
Así que, pues como les digo, me di con la pared, me estrellé. ¿Cómo se manifestaba el trastorno límite de la personalidad de mi infancia? Bueno, yo desde pequeña siempre había tenido como demasiada conciencia social comparando a otros niños. No digo que sea más inteligente ni mucho menos, sino que a mí me afectaba más que a otros niños. Se ha demostrado que las personas con trastorno límite de la personalidad tienen un sentido de la justicia muy radical, cosa que a mí siempre me ha pasado, me pasa actualmente y soy muy intolerante ante las situaciones poco éticas o morales. Entonces, a mí de pequeña, pues de hecho me llamaban licenciada o abogada, porque yo siempre discutía con las personas sobre lo que era correcto y lo que no. No me dejaba llevar por lo que los adultos dijeran que era correcto, sino que yo simplemente ya lo sabía. Entonces aquí había muchos desacuerdos con los adultos y por lo tanto muchas discusiones y peleas. Fui de las niñas que siempre se peleaba con el profesor, fui de las niñas que siempre se peleaba con las amigas de mi madre o de su madre. Siempre estuve sola en mi infancia, sí tuve amigos, o sea, llegué a tener una mejor amiga, pero simplemente se hartó de mis exigencias, lo que se me hace bastante normal y justo, y por lo cual estuve sola mucho tiempo. Entonces, el criterio de sobreexigirle a los demás como quería que ellos fueran era algo que a mí me afectó mucho a lo largo de mi vida social y que actualmente ya intento controlar o manejar un poco más. No todo es malo, el TLP también trae demasiada sensibilidad, es cierto, sin embargo, esta sensibilidad te ayuda si eres artista. Por ejemplo, yo soy una persona que es artista, de hecho es bastante común que las personas con trastorno límite de la personalidad se dediquen al arte o a temas relacionados al humanismo y lo social. Entonces, a mí particularmente me ha traído beneficios ser una persona hipersensible, tengo un ojo súper estético. Las personas que me conocen pues le consta, o sea, de verdad soy el tipo de persona a la que les piden consejos de vestir o de colores, incluso de dibujo. En lo artístico, lo emocional, mi interpretación, etcétera, siempre se ha destacado, incluso si yo soy nueva, siempre es algo que yo he podido controlar pues con eficacia. Así que no todo es malo, las personas con trastorno límite de la personalidad también tienen sus características positivas. Sin embargo, a mí a los primeros años de vida, pues sí me afectó obviamente. Los niños me llamaban llorona, yo era demasiado llorona o demasiado enojona o tal. O sea, las emociones iban viviendo al extremo desde pequeña. Esto es algo que pues siempre me caracterizó. En la actualidad las emociones siguen desbordándose. Vivir con TLP es tener taquicardias cuando te pones alegre y a veces la alegría llega tanto que simplemente se transforma en una crisis, se desborda, o sea, se desborda la taquicardia, te empieza a descontrolar y se convierte en una crisis negativa de algo positivo. El enojo es una ira iracunda, incontrolable, gritas, insultas, confrontas, y ni siquiera tienes recuerdos de lo que pasó, como si en ese momento estuvieras ciego y todo lo que vieras fuera color rojo. Es así. De hecho, sí, a veces tengo memorias de momentos en donde yo he explotado, pero son simplemente fragmentos, no llegan como recuerdos, llegan como imágenes, como fotografías. Momentos de crisis, de llanto, pues la verdad es que es bastante parecido. Sin embargo, bueno, a mí lo que me pasa particularmente es que cuando tengo crisis de llanto porque algo me afecta, yo lo olvido, o sea, olvido que me afecta, no lo puedo solucionar porque en mi memoria ya no está, ya no soy consciente de que cierta situación me afecta hasta que explota y llego otra vez a la crisis. Esto es un poco gracias al trastorno disociativo, o sea, yo desde los 4 años aproximadamente sufro disociación emocional y crecí siendo una persona que realmente no pensaba que podría llegar a ser feliz.
por lo que yo misma me utilizaba de herramienta para hacer feliz a otros, porque pensaba que yo no tenía esa posibilidad, porque yo simplemente no podía sentir. Me di cuenta muy tarde de que yo no sentía emociones. De hecho, creí que era algo bastante normal vivir mi situación, pero debido a mi tipo de crianza y mi entorno en su momento, pues me costó mucho darme cuenta de estas situaciones. Fue en la adolescencia donde empecé a salir de la disociación. De hecho, particularmente cuando me mudé con mi padre y estuve en un lugar más seguro, es cuando mi instinto de sobrevivencia decidió desaparecer. Entonces ya no necesitaba estar disociada, ya no necesitaba sobrevivir, podía empezar a sentir lo que debía haber sentido durante tantos años, porque, amigos, fue desde los 4 hasta los 16 años que yo viví en disociación. No solamente disociación emocional, sino también de la realidad. Sí, o sea, literal, ¿tiene la realidad bien alterada, hermano? Pues sí, tal cual, porque ni siquiera recuerdo mucho de las cosas, y las pocas cosas que recuerdo es como si yo hubiera vivido un sueño donde yo misma no era yo, sino que yo era otra persona. Como esas veces que sueñas y tú no eres tú, sino que vives encarnando otra persona, pues es prácticamente lo mismo que yo recuerdo. Entonces no me puedo atar a mi versión del pasado, no puedo decir o relacionarme con ella y decir que yo fui yo. Debido a estas ideas que yo venía manejando sobre hacer feliz a otros y verme a mí misma como una herramienta, claro que hubo abusos, o sea, claro que hubo personas que se aprovecharon de esa situación. Tuve una amistad particular que pues básicamente me usaba para victimizarse y recurrir a mí cuando hacía cosas malas, hermanos, cosas malas, y yo la defendía porque era la única persona o amiga que tenía. Esto se refiere a la inestabilidad de las relaciones, que básicamente es perdonar todo y aguantar todo para no estar solo. Así que sí, hermanos, es bastante común que una mujer de esta característica se case con un abusador y soporte golpes hasta la muerte. En secundaria yo empecé a explorar más este campo sobre por qué estoy disociada, por qué no siento. De hecho, hasta los 14 años yo no era consciente de que yo no sentía dolor. Yo no sentía dolor en algunas ocasiones, no en todas. El dolor era muy inestable en el sentido de que a veces sí sentía, a veces no sentía. Y yo empecé con la automutilación, es decir, a cortarme, porque yo no entendía por qué si yo me abría la piel, hermanos, yo no sentía dolor. Yo no sentía absolutamente nada, solamente sentía como si yo estuviera rajándole el brazo a otra persona. Sentir cómo abres tu propia piel es una experiencia que la verdad no hay comparación. O sea, no puedo compararlo con ningún tipo de experiencia que yo he tenido a lo largo de mi vida, y creo que voy a estar censurando algunas cosas cuando edite este video porque son temas fuertes. Viví experiencias desde golpes, automutilación, etcétera, que yo no sentí. Yo incluso llegué por una depresión, por una ex relación muy abusiva, llegué a intentar desvivirme, y ni siquiera era porque yo sufría, sino porque ya no soportaba el nivel de intensidad que venía manejando. Y claro que esto se manifiesta físicamente, hermanos, eso se manifiesta físicamente, no es solo mental, no es solo agotamiento, no es solo levantarte, sino que tu piel, tu cabello, tu peso, todo tu sistema empieza a resentirlo. De hecho, yo sufro síndrome de intestino perezoso. Y no es porque no haga ejercicio, porque no coma fibra, etcétera, sino que
el golpe de estrés que yo sufrí en su momento, que mi peak más alto, o sea, mi punto más alto fue a los 16 años, pues hizo que mi intestino simplemente se paralizara. Estuve en hospitales varias veces, estuve en hospitales por taquicardias, de hecho pensaron que yo me drogaba, que ha ido con sobredosis cuando terminaba en el hospital con casi paros cardíacos, hermanos, sí, o sea, imagínate que por un trastorno tú vayas al hospital casi al punto de infartarte. Bueno, esto es algo que yo viví durante la adolescencia, cuando tuve mi peor etapa: mutilación, taquicardias, crisis, gritos, intenté ahorcar a una persona, bueno, varias de hecho. Entre tanto, pues fui diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, aunque a mí me dijeron que todavía era muy pronto para asegurarlo, ya que los síntomas o características del trastorno límite de la personalidad se llega a confundir bastante con los síntomas de la adolescencia y la inestabilidad mental que esta conlleva. Entonces yo estuve en terapia muchos años, yo estuve yendo a psiquiatras y a psicólogos muchos años para poder dar con mi diagnóstico. Primero me dijeron que era trastorno de estrés postrauma, cosa que nunca entendí cuál era mi trauma, hermanos. O sea, yo hasta la fecha no puedo recordar un trauma que me haya dejado así que me caracterizaron o me diagnosticaron, mejor dicho, con el complejo. Sí, hay un trastorno de estrés postraumático que es el tipo complejo, que no es por un trauma, no es una escena, sino que es una secuencia de varias escenas, de varios traumas que se fueron repitiendo durante años. En mi caso, me lo diagnosticaron por negligencia infantil y por abuso escolar, básicamente. Entonces, yo no tengo muchas memorias de mi infancia, se los aseguro, no recuerdo muchas de mis cosas. Así que todo eso que les cuento ni siquiera me está pesando como tal contarlas, porque no siento. O sea, sí, hermanos, la disociación sigue todavía. Es algo que yo no he podido resolver. Estoy en tratamiento psiquiátrico, psicólogo. Y como les digo, llevo años yendo a terapia. Ya lo controlo mejor. Por lo menos puedo llegar a ser funcional en la sociedad. O sea, es verdad que me cuesta sentir emociones. Es verdad que me cuesta ser consciente de cómo me siento en el momento. Sin embargo, ya puedo controlar bastantes aspectos sobre la impulsividad, sobre la ira, sobre la depresión, porque también he diagnosticado depresión mayor, cosa que hasta la fecha no he podido superar. Lo gracioso de todo esto es que yo ni siquiera soy consciente de la depresión, o sea, no la vivo, no la siento, pero está y se manifiesta físicamente, se manifiesta en mis acciones, aunque yo no la sienta internamente. Ay, hermanos, se me borró gran parte del video, santo cielo, aquí estoy teniendo que volverlo a grabar. Bueno, continuamos con el video. Uno de los problemas que más me ha afectado en mi vida es las paranoias. Nosotros sufrimos de episodios paranoides y en particular a mí me pasa siempre a la hora de dormir. Es decir, en las noches, por lo cual yo padezco insomnio desde muy pequeña. Las paranoias se manifiestan en el aspecto que siempre siento que alguien me está observando cuando duermo, y eso hace que yo no llegue a dormir profundamente. Tener pesadillas muy intensas, donde incluso he despertado gritando o despertado llorando. Tener esas pesadillas, pues como le digo, son muy intensas, dan mucho miedo, que siempre son de espíritus, de demonios, de cosas así. Incluso en la vida real me pasan muchas manifestaciones de paranoias al respecto de mis pesadillas. Veo cosas, escucho cosas. ¿Cómo explicarlo? Denme un segundo. Siento
que se acercan a mí, como esa brisa que te da cuando alguien pasa por un lado tuyo. Bueno, eso me pasa todas las noches. Y obviamente eso también ha conllevado una consecuencia a mi salud mental bastante grave. Uno también de mis problemas más comunes, como se ha visto en el video, es el lenguaje. Tengo muchas complicaciones para hablar, me cuesta muchísima concentración mental, no tienen una idea, al hablar, porque la disociación no te permite acceder a tu cabeza, a tus pensamientos. Entonces es como soltar palabras sin saber absolutamente lo que vas a decir. O sea, claro, eso me ha llevado a momentos súper imprudentes en mi vida que yo pues perdón, o sea, pido disculpa de antemano a las personas que he afectado por esta imprudencia. No lo puedo controlar a su totalidad. Sí, ya he aprendido a vivir con ello y puedo evitarlo bajo ciertas situaciones, pero no siempre me va a salir. Entonces sí he metido en problemas personas, me he metido problemas yo por esto, porque pues simplemente no sé qué va a salir de mi boca. Y pedido disculpas también si hay partes en el video que no se me llega a entender, por lo mismo de que el mal lenguaje que llevo manejando. Por eso para mí siempre se me ha facilitado más expresarme al escribir. Yo este video lo grabé sin un guión, no sé por qué, pinche masoquista. Creo que lo quería hacer lo más real posible, como si te estuviera platicando tuyo en un café. Actualmente sigo sufriendo con el tema de las amistades. Nomás tengo 2 amigos de otros países, o sea, amigos muy cercanos, ¿sí? Y en persona no tengo amigos. Tengo un par de amigos en línea, una de mis grandes amigas, Sony, y si no la conocen, los invito a que la vean en Twitch, como Sony Meriwether. Igual la pueden encontrar en Facebook y pues en muchas redes sociales. Es una persona que me ha apoyado bastante aquí en el tema de internet y algunas cosas personales. Ya nos hemos conocido. Es una persona muy agradable. Bueno, yo no tengo amigos en persona, pero sí me he encontrado a estas pocas personas que son fieles, que me apoyan, que me intentan ayudar. Y yo se los tengo pues muy agradecidos. También tengo una relación muy saludable con una persona que ya llevo 5 años de relación, que estoy comprometida y que es una relación más que romántica, que también lo es, claro. Se basa mucho en el compañerismo, ayudarnos uno al otro, y eso es algo que también yo agradezco mucho porque yo soy una persona asexual. Entonces tengo mucha fobia a todos los temas sexuales en general, y esta persona pues me ha sabido respetar en el tema. Y la verdad es que a ambos lados hemos cedido, así que me parece bastante bien. Tengo bastante avance sobre estos problemas que ya mencioné. Yo pues actualmente me controlo mejor que antes y yo aspiro a ir mejorando todavía más. Todavía sufro mucho con el tema del insomnio, de las paranoias, del sueño, etcétera. También aspiro a dormir mejor. Yo no soy una persona que tenga metas muy grandes en la vida. Soy una persona que lo único que busca en su vida es estabilidad y amor, o sea, amor y apoyo. Entonces, con eso concluiría el video. Quiero agradecerles por tomarse la molestia de llegar hasta aquí, si lo vieron todo completo, de conocerme mejor, de saber mis luchas, y quiero conocer sus experiencias en los comentarios al respecto, si han conocido a alguna persona con este trastorno, cómo la han llevado con ella, si se han llevado bien, mal, etcétera. Si quieren que les haga un video más informativo, más científico, con información más concisa, confiable, artículos, etcétera, háganmelo saber. Yo les puedo proporcionar bastante información que en algún momento les va a ayudar si se llegan a encontrar con una persona que necesite su ayuda allá afuera, que tenga este trastorno. Ayudar
saber, o sea, tener la información en la mano ayuda mucho a estas personas. Podrías comprender muchas cosas que antes no comprendías. Y pues nada, es todo. Si quieren saber más, me lo hacen saber, yo les hago el video. Y sería todo, nos vemos, muchas gracias por verme y hasta pronto.